Hola chicas y chicos de quinto, bueno, les voy a explicar la actividad que van a tener que ir haciendo durante esta semana. La idea es que ustedes lean el cuento que se llama El Club de los Perfectos de Graciela Montes y luego comiencen a reflexionar sobre lo que estuvieron leyendo. Dice El Club de los Perfectos, comprensión lectora. Luego de la lectura reflexiona y responde. Entonces ustedes ahí tienen una serie de preguntas que van a tener que ir respondiendo. Para comenzar, dice, en el segundo párrafo se apela al lector, es decir, se apela a ustedes, los lectores, los que están leyendo el cuento. Y dice, algunos de ustedes se preguntarán quiénes eran perfectos. Entonces, ¿esperará una respuesta la autora? ¿Para qué les hará esa pregunta a los lectores, o sea, a ustedes? ¿Por qué interesa conocer la opinión de ustedes? Para que sepan, la autora espera respuestas de las personas que leen su cuento, una opinión, ¿sí? Para conocer distintas opiniones. Después van a tener que responder en la carpeta qué es ser perfecto. Ahí van a tener que trabajar con sus ideas propias sobre lo que es perfecto. Si se describen sentimientos de los perfectos o de los floridenses. Después hay otra pregunta que dice ¿por qué los floridenses espiaban a los perfectos? Y después van a tener que hacer un cuadro comparativo entre los floridenses y los perfectos, ¿sí? Retomando diferentes características que aparecen en el cuento. Ahí van a tener que hacer un cuadro muy parecido, un cuadro igual al que tienen ahí como ejemplo. Después, una parte muy importante, ¿sí? Es, yo les escribí un fragmento, les extraje un fragmento del cuento que dice, una cucaracha lisita, negra, brillante, en cierto modo una cucaracha perfecta, que trepó lentamente por el mantel almidonado y empezó a caminar, perfectamente serena por entre los platos. Entonces, debajo dice, ¿cómo dice ser la cucaracha? Es decir, yo les di un fragmento, una parte del texto que describe cómo es la cucaracha. Entonces, yo anoté que la cucaracha era lisita, brillante, perfecta y serena, ¿sí? Lisita, brillante, perfecta y serena son palabras que caracterizan ¿a quién? A la cucaracha, ¿sí? Bien. Entonces, debajo está la pregunta de cuáles son las palabras que se utilizan para describirlas. Estas que yo les acabo de decir. Lisita, brillante, perfecta y serena. Entonces, la idea de esto es poder entender que las palabras que se utilizan para caracterizar objetos, seres, es decir, personas, lugares, se llaman adjetivos, ¿sí? Y los adjetivos son palabras que expresan características de los sustantivos a los que acompañan. Por ejemplo, cuando decimos casa hermosa, hermosa está caracterizando a casa, que es el sustantivo, ¿sí? Los adjetivos y los sustantivos concuerdan en género, que puede ser femenino o masculino, y en número, que puede ser singular o plural. Por ejemplo, calzado nuevo, ¿sí? Nosotros no decimos calzado nueva, decimos calzado nuevo. Remera colorida, ¿sí? Bien. Los adjetivos se pueden clasificar en adjetivos calificativos, que nombran una cualidad o característica del ser u objeto designado por el sustantivo. Por ejemplo, niño pequeño, alfajor sabroso. Y después tenemos los adjetivos gentilicios, que indican la procedencia o origen del ser u objeto que nombra el sustantivo. Por ejemplo, niño argentino, dulces patagónicos. Los adjetivos pueden utilizarse para describir, es decir, para agregar información a un sustantivo. Ahí les escribí otro ejemplo y dice, arrugados, despeinados, manchados y llorosos, los perfectos fueron abandonando la casa de la calle Guardias. Entonces ustedes ahí en ese ejemplo que yo les di van a tener que reconocer cuál es el sustantivo, ¿sí? Acuérdense que en la clase anterior habíamos trabajado con los sustantivos,
estuvimos trabajando con los sustantivos propios, con los sustantivos comunes. Entonces la idea es que ustedes lo reconozcan en esa oración y también puedan reconocer los adjetivos, ¿sí? Bien. Algo muy importante, cuando nosotros estamos diciendo varias cosas a un objeto, por ejemplo, le estamos diciendo que es grande, que es color azul, que es cuadrado, ¿sí? Cuando estamos describiendo y diciendo cómo es tal cosa, vamos a utilizar comas, no se olviden de eso. Para eso yo ahí les puse, para no olvidar, dice la coma es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de textos. Se utiliza la coma para separar los diversos elementos de una serie. Por ejemplo, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. ¿Sí? Para todo, cuando estoy enumerando, estoy diciendo varias cosas, voy a tener que utilizar la coma. No se olviden. Y por último van a tener que completar la actividad, ¿sí? Que dice que van a tener que elegir 5 elementos que pueden ser una persona, un animal, un paisaje o un objeto, ¿sí? Y van a tener que describirlo pensando en las características propias que tiene cada uno, cada elemento que ustedes eligieron, a diferencia de otros elementos que hay. A medida que vayan eligiendo y describiendo los elementos, van a poder ir completando el cuadro que tienen ahí abajo que dice elemento, y ahí van a poner los 5 elementos que seleccionaron y van a poner características, es decir, cómo es, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan me pueden mandar un mail, yo enseguida se los voy a contestar y vamos a tratar de hacer entre todos las actividades. Bueno, los espero.